Oremos. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias por esta tarde, Señor, porque tú has sido tan generoso con todos nosotros y nos permites tener este tiempo, este taller de ansiedad y depresión, Señor. Que tu presencia sea en este lugar, mi Dios, que tu mano de bondad sea sobre cada uno de nosotros, que tú, mi amado Espíritu Santo, superes todas las expectativas que cada uno de nosotros venimos trayendo, mi Dios, y que tú seas obrando en nuestras vidas. Nuestra esperanza está en ti, mi amado Dios. Nuestra esperanza está en ti, mi Señor, porque tú eres el médico de médicos. Pero también, Señor, sabemos que tú velas por la ciencia y que utilizas instrumentos como las personas de la Fundación El Roble que van a venir a bendecir nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y agradecerles por su presencia el día de hoy. Nosotros somos la Fundación El Roble S y nuestra vocación es servir a la comunidad. Tenemos el agrado de poderles presentar a los profesionales que colaboran con nosotros, que es Carolina Pineda, que tiene un masterado en nutrición personalizada y comunitaria, es licenciada en nutrición humana y tiene una certificación en alimentación emocional. También tenemos con nosotros al psicólogo clínico Daniel Morales, que está cursando un masterado en psicología breve y estratégica y una certificación en psicología especializada en familias y parejas. Es auxiliar psiquiátrico y también cuenta con un diplomado de psicoterapia familiar sistémica. Es un agrado poderles tener, espero que esto les pueda servir de mucho y les damos la bienvenida. Buenas tardes con todos, bienvenidos a este tiempo donde vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, ¿no? La ansiedad y la depresión. Bueno, ya nos han presentado, nosotros somos la Fundación El Roble y queremos tocar este tema porque tiene bastante relevancia, como la pastora mencionaba. Hemos estado viviendo tiempos, ¿sí? Y momentos donde a nivel emocional hemos sido bastante movidos, ¿verdad? Por diferentes tipos de situaciones que alrededor del mundo han estado pasando. Entonces, nosotros vamos a hablar de la parte psicológica, sí, pero hemos decidido también involucrar la parte nutricional, sí. ¿Por qué motivos? Porque al ser esta una parte fundamental de nuestra vida, también está ligada al tema de la ansiedad y la depresión, sí. Queremos ser bastante intencionales con algunos temas que vamos a topar, sí, porque vamos a ver ya más adelante cómo vamos a ir tratando estos temas, ¿verdad? Entonces, a ustedes se les va a dar unos papelitos, ¿sí? Donde ustedes pueden ir anotando las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Por cuestiones de tiempo y de orden no vamos a poder darles el micrófono a cada uno de ustedes, pero pueden anotar sus preguntas donde al final vamos a tener una media hora para poder responder sus dudas, ¿sí? Entonces, ¿me ayudan pasando, por favor? Muy bien, antes de introducir el tema queremos presentar cuál es la visión y la misión de nuestra institución, ¿sí? Nuestra visión dice ser una entidad que desarrolla proyectos sociales y humanitarios de gran alcance que impulsen y ayuden a las personas y grupos de atención prioritaria que se encuentren en estado de vulnerabilidad, a través del compromiso, dedicación y altruismo de cada uno de los miembros con el fin de aportar al desarrollo de la ciudad y del país, ¿sí? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Nuestra misión: afianzar y desarrollar capacidades que promuevan el crecimiento integral de los individuos durante el ciclo de vida
atendiendo a los grupos más vulnerables que se encuentran en sectores sensibles y desfavorecidos, con acciones que ayuden a la sociedad a ser un ente sustentable capaz de derivar la problemática de su entorno, ciudad y país. ¿Me ayudan pasando, por favor? Bueno, aquí está nuestra presentación, ya nos hicieron esta bienvenida. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Ahora sí, nosotros hemos decidido poner este título bastante curioso, ¿no? ¿Cuál es el menú de hoy? Sí, ansiedad y depresión. ¿Por qué decidimos poner esto? Sí, generalmente cuando nosotros vamos a un restaurante, vamos a un lugar donde venden nuestra comida favorita, o tal vez cuando queremos comer algo novedoso, ¿sí? Siempre nos van a estar pasando un menú, ¿sí? Y lo que está en el menú es lo que hay. Sí, ¿por qué este título? Porque actualmente en el mundo esto es lo que hay. Sí, la ansiedad y la depresión es lo más común, eso es lo que tenemos ahora. Sí, entonces nosotros le hemos puesto ciertos títulos derivados de temas de menú, ¿sí? Para ir tratando estos temas, ¿verdad? ¿Me ayudan con la siguiente? Muy bien, nuestros objetivos, ¿qué es lo que queremos lograr en este taller? ¿Sí? Desmitificar la ansiedad y la depresión, importantísimo. Cada uno de nosotros tenemos una idea o hemos leído o alguien nos ha contado o tal vez hemos sabido de alguien que ha tenido ansiedad o depresión, ¿sí? Pero sobre estos dos temas hay unos mitos pero enormes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hoy queremos romper. ¿Sí? Vamos a desmitificar. Y el segundo, ¿sí? Es explicar la relación entre la nutrición y el estado de ánimo. Yo solo quiero adelantarles algo. Yo hace algún tiempo me daba cuenta como que algunos días pasaba como que muy desanimado, no me daba ganas de hacer nada, y con las cosas, a veces con el trabajo que tenía que hacer me sentía bastante desanimado, pero luego me di cuenta que no me estaba alimentando bien. Entonces yo pude haber pensado, ¿será que me está dando depresión? ¿Será que me está dando ansiedad? Cuando la respuesta era no estaba desayunando bien, no almorzaba a las horas que tenía que almorzar, dormía tarde, 1 de la mañana, me despertaba a las 12 de la mañana, a las 12 de la tarde, entonces mi alimentación iba a estar afectando, sí, lo pude haber confundido con ansiedad también, pude haber pensado que estaba depresivo también, sí, entonces por eso vamos a hablar del tema de la nutrición porque es bastante importante, ¿sí? Muy bien, vamos con la siguiente. Muy bien, el primer tema se llama bocadillos ansiosos, ¿sí? Entonces, quiero que piensen en cuáles han sido sus bocadillos favoritos, ¿sí? En qué cosas les gusta. Entonces, vamos a dar como ciertas probaditas acerca de estos dos temas, la ansiedad y la depresión, ¿sí? Vamos con el tema de la ansiedad. Ahí me ayudan dando clic, porfa. Muy bien, mitos sobre la ansiedad. Queremos iniciar con esto, ¿sí? Y quiero que cada uno de ustedes, si alguna vez ha escuchado esto, ¿sí? O se identifica con alguna de estas frases que vamos a leer, usted lo tome bastante en cuenta, ¿sí? La primera dice, la ansiedad nunca me va a afectar. Yo una vez tuve un consultante de más o menos unos 48 años, ¿sí? Gerente de un banco, que él llega a consulta y me dice, sabes, Daniel, yo por mucho tiempo, tengo 48 años, yo dije, ¿para qué al psicólogo? ¿Para qué voy a estar asistiendo a esas cosas? Y cuando familiares o personas, amigos me decían, mire, he estado yendo al psicólogo, yo le decía, ¿pero para qué? Y esta persona, un católico muy creyente, él decía, ¿para qué? A mí Dios me va a ayudar, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces dice, hace 2 años estoy viviendo una situación que he ido a un psicólogo, la psicóloga tuvo que viajar a España para hacer su maestría, hasta la psicóloga me deja, entonces no sé qué hacer. Y este señor tenía bastantes problemas de ansiedad. Él dijo, nunca me imaginé estar en un lugar así, y tan. ¿Sí? A eso es a algo que en psicología le llamamos la autoprofecía cumplida. ¿Sí? Comienzo a decir tanto algo que luego yo mismo lo termino provocando, ¿sí? Entonces, primer mito, todos somos proclives a desarrollar ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es natural en nuestro cuerpo, ¿sí? De hecho, Dios puso la ansiedad en nuestro cuerpo, porque si no tuviésemos ansiedad, no pudiésemos estar alerta,
Sí, ya vamos a ver un poco más adelante esta parte. Primer mito, ¿sí? Segundo, los niños y los adolescentes no tienen problemas de salud mental o no sienten ansiedad, ¿sí? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dicen que la depresión, y esto dijeron como hace 20 años, ojo, ¿no? Decían que en 40 años en adelante la depresión va a ser la enfermedad más común. Sí, ahora, ¿por qué les menciono esto de la depresión? Porque la ansiedad es un síntoma de depresión, ¿sí? Entonces, muchas veces las alteraciones en la ansiedad sí pueden provocar algún tipo de depresión, ¿no? Pero generalmente ahora ya se está viendo este tipo de casos en adolescentes. El año pasado, a inicios del año pasado, yo tuve un consultante de 13 años, ¿sí? Que él venía con algunos problemas de intentos de suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía demasiada ansiedad, ¿sí? Entonces, habiendo regulado esa parte, él entendió que no es que se quería morir, él sentía demasiada ansiedad, y la ansiedad se caracteriza por tener una sensación de que algo malo va a pasar o de que siento que me voy a morir, algo me va a pasar. Entonces, imagínense con un chico de 13 años con estos problemas. Ahora, la ansiedad también se está dando en los niños. La OMS también dijo que los niveles de ansiedad por el tema de coronavirus, al menos en el 2020, aumentó mucho más en niños, ¿sí? Incluso ya se habla de estrés en bebés, ¿sí? Entonces podemos ver que el rango etario de personas que padecen ansiedad es más amplio cada vez, ¿sí? Vamos con la tercera, dice, las debilidades en la personalidad o las fallas en el carácter. No sé si alguna vez le han visto a alguien que es, no sé, tal vez un poco tímido, un poco tímida, tal vez tiene dificultades para hacer algunas cosas y le tachamos como débil. Sí, muchas veces no tiene que ver ni con carácter ni con debilidad, ¿sí? Muchas veces la ansiedad desbordada provoca como que estos desfases en las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, la ansiedad no tiene que ver con alguien que sea ni débil ni que le falta carácter, ¿sí? Muy bien, vamos con la cuarta. No hay esperanzas para personas con problemas mentales, ¿sí? La ansiedad tiene como característica, nosotros, no sé si aquí hay algún médico o alguien que trabaja en la parte de la salud mental o de salud física, ¿sí? Pero en esta parte de la psicología y de la psiquiatría tenemos un manual que se llama DSM-5. Este manual es el manual de trastornos mentales, ahí están toditos los trastornos mentales. Algo bastante característico de todos los trastornos es que la ansiedad está presente en toditos. Sí, estén toditos. Y hay algo gracioso que nosotros en la universidad solemos decir de la psicología, es que cuando comenzamos a estudiar el DSM, si usted quiere identificarse con todos los trastornos, puede hacerlo, porque todos encajamos en todos, ¿sí? Porque las características son replicables para todos los trastornos, ¿sí? Entonces, el tema de que la ansiedad esté tan presente en nuestra vida, ¿sí? Como es algo que es curable, algo que es superable, ¿sí? Personas que tienen algún tipo de trastorno mental, ¿sí? Tiene la posibilidad de vivir una vida saludable, ¿sí? Entonces, sí hay cómo recuperarse de esta parte también. La quinta, para obtener resultados es necesario mucho tiempo, ¿sí? Si ustedes tal vez pusieron atención, yo estoy actualmente cursando un máster que se llama Terapia Breve Estratégica, ¿sí? Este tipo de terapia con la que yo trabajo, ¿sí? A veces a la segunda sesión, a la tercera sesión está resuelto el caso, ¿sí? Porque la tecnología científica, ¿sí? De la psicoterapia ha provocado que los resultados ahora sean mucho más llevaderos, ¿sí? Sean mucho más eficaces, y además de eso es lo que buscamos, ¿sí? Y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero de una manera clásica la psicoterapia se ha caracterizado por tener, no sé, estoy 1 año, 2 años en el psicólogo y siento que sigo, pero no avanzo, no se cura, ¿sí? La tecnología científica de la psicología ha permitido que justamente haya más eficacia en los tratamientos, ¿sí? Eso porque ya ha habido una evolución, ¿verdad? La sexta, se puede evitar las situaciones que generan ansiedad, ¿sí? Esto es falso, ¿sí? Nunca podemos evitar, porque el que evita solo intensifica más el malestar, ¿sí? No sé si aquí hay personas que tienen miedo a, no sé, a las arañas, a la oscuridad, a las alturas, cosas así.
el hecho de que usted esté evitando constantemente solo hace que usted confirme de que tiene miedo, ¿sí? Entonces, si constantemente está evitando enfrentarse, solo confirma que sigue teniendo ansiedad. Entonces, esta parte de aquí es que nosotros no podemos evitar, ¿sí? Y ese es un mito muy grande. Y el último es: la ansiedad puede curarse con medicación, sí y no, ¿sí? Lo que hace la medicación es como cuando usted está barriendo y tal vez por ahí, ¿no? Los chiquitos a veces, ¿no? Cuando están barriendo y quieren acabar rápido y alzan la alfombra y meten la basurita debajo de la alfombra. Eso hace la medicación. Cuando se trata de temas mentales, la medicación nunca cura, ¿sí? Es como que solo la baja en intensidad, ¿sí? Es muy diferente a enfermedades físicas, ¿sí? En la parte psicológica, los medicamentos no tienen este resultado efectivo. Pueden ser un acompañamiento, sí, pero no van a ser la cura, ¿sí? En este caso, la psicoterapia, sí, que está a cargo de los psicólogos clínicos, ¿sí? Que quienes se han especializado en psicoterapia son los que pueden llevar a cabo estos procesos, ¿no? Eso por esta parte. Vamos con la siguiente, por favor. Sí, esto en cuanto a los mitos. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Sí, y aquí vamos, probablemente cada uno de ustedes tenga algún significado, algún concepto, alguna experiencia con la ansiedad, sí, pero vamos a leer justamente para ir explicando, ¿no? Dice, ¿qué es? Es una sensación de miedo, temor e inquietud, ¿sí? Puede hacer que sude, se siente inquieto, tenso y tener palpitaciones, ¿sí? O sea, el corazón comienza a latir demasiado rápido. Puede ser una reacción normal al estrés, ¿sí? Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o a ayudarle a concentrarse. Como se pueden dar cuenta, aquí no estamos hablando nada malo de la ansiedad, ¿sí? Retomo lo que había dicho antes, la ansiedad es normal, ¿sí? Es natural en nuestro cuerpo. De hecho, la ansiedad se refleja por la actividad de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y por cómo nosotros estamos percibiendo la realidad, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo miedo a las arañas. Cuando yo tengo miedo a las arañas, yo veo a la araña, ¿sí? Y esa percepción va a mi cerebro y comienza a conectar un montón de cosas que el significado es: huye, corre, te va a hacer algo. Entonces, eso provoca ansiedad, ¿sí? Y quiero que por un momento usted se ponga a pensar en cuál es el animal que más le dé miedo, ¿sí? Y que piense en qué haría usted si estuviese al frente de ese animal, ¿sí? Entonces, probablemente, digamos que estamos en la selva y los leones son bonitos, ¿verdad? Pero no son tan bonitos cuando están cerca de uno, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo creo que si yo vería un león cerca, lo único que yo haría es correr. Esa reacción de correr hace la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad, al ser natural, tiene una función de sobrevivir, ¿sí? La ansiedad nos ayuda a sobrevivir. El miedo también es bueno, ¿sí? El miedo nos ayuda a nosotros a tener funciones de sobrevivencia, ¿sí? Por ahí está alzando la mano, ¿sí? Exacto, pero viene a partir del miedo, ¿sí? Exactamente. Aquí no hay que hablar, sí, porque esto tiene que ver con otro tema que son las emociones, que no se va a tocar aquí, sí, pero las emociones en sí tienen todas una función, sí. Nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen una función. Entonces, en este caso, y me remito a algo que dice la Biblia, ¿no? Y cuando creó Dios todo, dijo que todo era bueno. Sí, eso incluye nuestras emociones y nuestros sistemas internos de funcionamiento. Entonces, el miedo, la ansiedad, todo eso es bueno, nos ayuda a hacer cosas, ¿sí? En este caso, solo les voy a poner un ejemplo. En la experiencia que yo he tenido hablando en público, haciendo un montón de cosas, ahora yo ya no siento miedo, tal vez ansiedad, sí, pero esta ansiedad a mí me permite saber que estoy preparado para hacer esto. Entonces, ¿la ansiedad es funcional y buena? Sí, ¿verdad? Entonces, además es muy natural, como decía los ejemplos, ante situaciones difíciles es normal, y voy a usar esta palabra, es obvio sentirse ansioso,
sí, y con miedo. Ya vamos a ver más adelante cuál es el problema ahora con la ansiedad, sí. Entonces, debemos tomar muy en cuenta esto, sí, y como aquí nuestro hermano decía, es parte de nuestro instinto, sí, es parte de nuestro instinto la ansiedad. Muy bien, y vamos a leer el cuadrito que está acá, que dice, es un conjunto de procesos adaptativos y de reacciones defensivas que preparan a la persona ante cualquier situación importante, activándolo física y mentalmente para poder responder ante algún suceso, garantizando supervivencia. Sí, la función de la ansiedad es ayudarnos a sobrevivir. Muy bien, entonces esto tenemos que tomarlo muy en cuenta porque vamos a leer el circulito que está allá. Todos hemos sentido ansiedad, ¿sí? Entonces aquí solo quiero hacerles notar algo interesante, que quien evita sentir ansiedad solo la aumenta más, ¿sí? Por eso no hay que evitar sentir ansiedad, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en mente, cada vez que usted quiera evitar la ansiedad solo va a provocarse que se intensifique mucho más, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con eso. Vamos a la siguiente. Sí. Muy bien. Aquí vamos a ir cuando la ansiedad se puede volver problemática, ¿sí? Entonces la frase dice, deja de ser adaptativa cuando, ¿sí? Dice, el estado de ánimo se caracteriza por un efecto negativo y síntomas corporales de tensión, en la cual la persona piensa constantemente que hay peligro en el futuro al no poder controlar o predecir los sucesos próximos, ¿sí? Nosotros como seres humanos, y esto históricamente, ¿sí? No sé si ustedes tal vez han escuchado alguna vez la leyenda de Edipo, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado esa leyenda? Muy bien, es una leyenda, ¿no?, de la antigua Grecia, que Edipo, ¿sí?, era el hijo de dos reyes, ¿verdad? Y dice que el rey, ¿sí?, este rey va al oráculo. El oráculo era el que les decía el futuro, ¿no?, de qué es lo que iba a pasar. Entonces el rey va al oráculo, ¿sí?, y el oráculo les dice, cuando tu hijo crezca, va a conocer a su mamá y se va a casar con ella. Entonces el rey dice, pero no, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Qué es lo que hace el rey? Él dice, no, yo voy a evitar que suceda esto, no lo voy a permitir. ¿Y qué hace el rey? Lleva a Edipo, a su hijo, cuando nace lo lleva a tierras lejanas. Entonces Edipo crece sin conocer a sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Edipo crece y estaban en guerras, ¿sí?, resulta que en la antigüedad, cuando un pueblo vencía a otro, ¿sí?, el vencedor iba a tomar como premio a la esposa del rey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Edipo gana la guerra. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Tomar a la esposa del rey. ¿Y quién era la esposa del rey? Su mamá. ¿Se cumplió el futuro? Sí. ¿De quién fue la culpa? Del papá, ¿sí? Él provocó que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dio ansiedad saber acerca del futuro, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos actuando de esta manera, constantemente, ¿sí? Queremos resolver un futuro que no conocemos, ¿sí? Y queremos resolver un pasado al que ya no podemos volver. Obviamente eso nos va a provocar ansiedad, porque es algo imposible para nosotros. Las cosas se resuelven en nuestro continuo presente que va construyendo el futuro. Eso sí es posible, ¿sí? Entonces, esta parte hay que tomarla muy en cuenta, ¿no? Porque la ansiedad está muy vista a cosas que no se pueden resolver hacia el futuro. Eso nos causa ansiedad, ¿sí? Y cuando queremos nosotros responder preguntas acerca del futuro, comenzamos a tener algo que se llama pensamientos automáticos, ¿sí? ¿Y qué será que va a pasar? ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿Y si esto? Entonces comienzo a pensar y a sobrepensar las cosas y nunca termino haciendo nada, o lanzo una profecía autocumplida y luego el que se termina quejando soy yo mismo, ¿sí? Entonces, acuérdense de esta historia de Edipo, ¿no? La buena intención del padre provocó todo lo contrario, provocó un desastre, ¿verdad? Entonces, cuando la ansiedad deja de ser adaptativa, cuando la forma en la que yo estoy manejándome en el mundo, conmigo mismo y con los demás, comienza a ser así, quiero resolver todas las cosas. Sí, todo debe estar en orden, todo debe ser perfecto, porque en el futuro no hay nada que se pueda dañar, pero ojo, sorpresa, no podemos saber el futuro, ¿sí? Entonces el intento de dar respuestas al futuro van a provocar que la ansiedad comience a ser problemática y por ende desadaptativa. Cuando la ansiedad entra en este círculo,
¿sí? Deja de tener una función natural y se convierte en un problema, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Más o menos, no sé si alcanzan a ver, ¿sí? Pero aquí están como algunas formas de identificar cuando la ansiedad es problemática, ¿sí? Y les voy a ir leyendo. Por aquí dice sensación de retención urinaria. Sí, esto es bastante común. Alguien que constantemente está en ansiedad comienza a generar síntomas fisiológicos, ¿sí? Entonces comienzan a presentar de un montón de formas. Este es uno de esos, ¿sí? Sequedad de boca, sudoración focalizada, o sea, generalmente los que están constantemente ansiosos sienten siempre las manos húmedas, generalmente, o comienzan a sentir que están sudando, pero como que si chorreara el sudor, ¿sí? La siguiente dice taquicardia, o sea, que el corazón comienza a latir demasiado rápido, temblor, sí, sensaciones de temblor, insomnio, como tal ponen ansiedad, y midriasis. ¿A qué se refiere eso? A que las pupilas se dilatan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve la ansiedad? Para estar alerta. Cuando la ansiedad es problemática, el problema es que yo estoy alerta todo el tiempo. ¿Sí? Y estar alerta todo el tiempo es agotador. Imagínense que para dormir yo estuviera alerta, no voy a poder dormir. Entonces es porque la ansiedad está teniendo un mecanismo desadaptativo. ¿Sí? Aquí hay como que unos tipos de pensamientos, ¿no? El primero dice, es que siempre me va mal, profecía autocumplida. Siempre me bloqueo, otra profecía autocumplida. Es que se burlan de mí, otra profecía autocumplida. Me tiembla la voz y quedo en blanco, no sirvo para esto, nunca me ponen cuidado. Se darán cuenta de lo nervioso que estoy. Sí, son frases y frases que todos tenemos alguna de estas, ¿verdad? Y la característica que yo les decía, alguien que está ansioso constantemente evita las situaciones, evita, siempre es como que el mecanismo más común, ¿no? Evita y evita y evita y evita y no enfrenta las cosas. Por ende, cada vez que yo evito algo, y esto es algo que debemos tenerlo bastante claro, cada vez que yo evito algo, solo intensifico el miedo, intensifico la inseguridad, intensifico el temor, ¿sí? Una emoción, en este caso evitada, es intensificada, ¿sí? Entonces, por ende, la ansiedad va a cumplir esa función de intensificación y de malestar, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Sí? Y aquí es algo en lo que nos podríamos ir identificando un poco, ¿sí? Que vamos a leer desde la columna de acá, ¿sí? Dice, dificultad para controlar las preocupaciones, ¿sí? Necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, padecer problemas gastrointestinales. Esto es bastante común, ¿sí? Yo hace poco nomás ya estoy en seguimiento con un consultante de 23 años, sí, 23 años, que él estudia en la universidad, es músico, ¿sí? Y él viene a consulta porque dice que desde hace mucho tiempo él comenzó a tener gastritis y reflujo, y además tiene una hernia hiatal. La hernia hiatal es como un poquito de la parte de la boca del estómago como que salida, y es como que hay una bolita ahí, y eso permite que como una tapita que hay en el estómago se cierre, por ende él tiene reflujo, o sea, los gases gastrointestinales constantemente están saliendo. Imagínense, esto es un problema para él, ¿por qué? Porque él es cantante, ¿sí? Entonces, obviamente los gases gástricos a él están afectando la garganta también. Entonces, él no hay ninguna explicación médica para su ansiedad, ¿sí? Pero la ansiedad le provocó la gastritis, la hernia hiatal y el reflujo. Entonces, hemos estado en un proceso que más o menos ha durado un mes y un poquito más, ¿sí? Y como les decía, hace unas 2 semanas ya le mandé a seguimiento. ¿Por qué? Porque ya mejoró, ¿sí? ¿Y cuál era la situación? Que la ansiedad, al ser intensificada, lo más común es comenzar a tener problemas de estreñimiento, problemas gastrointestinales, la gastritis es lo más común. ¿Y por qué? Porque yo he tenido algunos consultantes que vienen con estos problemas, ¿sí? El doctor me dice que si no dejo de tener estrés, mi gastritis va a empeorar. Es cierto. Sí, a veces la gastritis no tiene que ver con que, bueno, sí tiene que ver con una mala alimentación, pero no siempre es así. A veces, quitando el estrés, la ansiedad, la gastritis baja, este tipo de problemas gastrointestinales disminuyen, ¿sí?
y es posible como ir mejorando, ¿sí? Este tema de la alimentación ya lo van a ver con Caro, que les va a profundizar un poco más, pero hay que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Luego, sensación de debilidad o cansancio, ¿sí? Este cansancio, ojo, no es que porque me sentía ahorita cansado ya tengo ansiedad, no. Este cansancio, esta debilidad es constante y es progresiva, o sea, cada vez es peor. Así que si una semana en el mes me sentí cansado, eso no es ansiedad, ¿sí? El problema debe ser progresivo, o sea, este mes estuve así, este próximo mes empeoré más, el próximo mes empeoré mucho más de lo que estoy, ahí es un problema, ¿sí? Vamos con la siguiente, dificultad para conciliar el sueño. Sí, hay diferentes tipos de etapas en el insomnio. Hay un insomnio de mantenimiento, o sea, quienes se demoran demasiado en dormir. Hay otro insomnio de mantenimiento, quienes duermen y se levantan a la 1, luego a las 2 de la mañana, luego a las 3, así, es insomnio de mantenimiento, ¿sí? O personas que dicen que se acuestan temprano y luego están despiertos, pero bien despiertos a las 5 de la mañana, ¿sí? En esto también hay que tener mucho cuidado porque no siempre estas formas de insomnio son problemáticas, ¿sí? El tema de la sudoración, que ya lo vimos, vamos a la columna de acá, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, ¿sí? Esto es problemático cuando no hay por qué sentirse así, ¿sí? Si es que, digamos, estamos en este momento, ¿no? Y de repente yo siento que comienzo a sentir ansiedad porque siento que algo malo va a pasar. Eso es un problema, ¿sí? Porque ahorita no hay razón para, ¿sí? Vamos a la siguiente, dice sensación de nerviosismo, agitación o tensión, respiración acelerada. Aquí hay algo bastante gracioso de la ansiedad, ¿sí? Que cuando yo comienzo a sentir que el corazón late rápido, lo que yo intento es controlar esa palpitación. Y lo gracioso de esto es que mientras yo intento controlar esto, mi respiración va a comenzar a agitarse. Y por ende, cuando comienzo a respirar más rápido, mi corazón late más rápido, ¿sí? Entonces, es como que al intentar controlar eso solo lo empeoro más y por eso me siento más ansioso, ¿sí? La siguiente dice aumento del ritmo cardíaco, es algo que ya les mencioné, y los temblores, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente. Muy bien. Antes de pasar a esta parte de la depresión, ¿sí? Quisiera que ustedes, con todas las cosas que ya vimos, ustedes vayan anotando qué es lo que tal vez con algo se identificaron, algo que tal vez les causó duda, ¿sí? Con respecto a esta parte de la ansiedad, ¿sí? Porque, como les decía, la ansiedad es un síntoma de depresión, pero no todo el que siente ansiedad tiene depresión, ¿sí? Entonces, vamos aquí con el tema de la depresión, vamos a ir viendo en qué forma nosotros nos podemos dar cuenta si es que hemos llegado a tener algún tipo de problema, ¿sí? Muy bien, los mitos de la depresión. Esta parte a mí me gusta mucho porque a nosotros cuando estamos en la universidad siempre nos dicen, cuando ustedes se gradúen y se pongan en su consultorio, los primeros casos que van a ver son de personas con depresión. Y es verdad, lo primero que atendemos es personas con depresión. Sí, todo mundo, hasta es como una moda, todo mundo le gusta sentirse depresivo. Sí, y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver a la primera, ¿sí? Quien está deprimido está triste. Esta es la mayor mentira que hay, que existe, ¿sí? Los deprimidos no están tristes, ¿sí? Los deprimidos están enojados y siempre están irritables. La tristeza es una parte de la depresión, pero un deprimido nunca está triste. Así que si usted ha sentido que está triste todo el tiempo, déjeme decirle que lamentablemente no está deprimido, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Se lanzó una profecía autocumplida y esto ya vamos a ver más adelantito cómo es que funciona el tema de la depresión. Porque si hay algo que yo les puedo decir con la experiencia de tratar casos de depresión es que yo actualmente llevo 2 sesiones con un chico de 24 años que él dice que ya por 5 años le han diagnosticado depresión severa, ¿sí? Yo no sé cómo será la depresión severa, pero él dijo que tenía depresión severa, ¿no? Y que el psiquiatra le ha diagnosticado así y que le ha mandado medicación para eso. La primera sesión le mandé a hacer algo curioso, ¿sí? Y a la segunda sesión me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Me he sentido mucho mejor, he dejado de pensar que me quiero morir, los pensamientos que me atacaban ya no están, y con lo que tú me dijiste la sesión pasada, dejé de pensar que estoy deprimido. Miren, en 2 sesiones
se resolvieron 5 años. ¿Por qué? Porque él asumió un rol de depresivo. Entonces, si él pensaba que estaba depresivo, ¿cómo iba a actuar? Como depresivo. ¿Sí? Entonces, profecía autocumplida. ¿Sí? El mito más grande, el que está triste no está deprimido, está triste. ¿Sí? Muy bien, vamos al segundo. Reaccionar negativamente ante una situación vital estresante. ¿Sí? Pensemos en algo, una situación vital estresante son cosas que tienen que ver con catástrofes, muertes de alguien, situaciones difíciles en general. ¿Sí? Pensemos ahorita en lo que pasó en la Gasca, en el aluvión. ¿Sí? Si es que alguna persona llegara a decir que por lo que pasó está deprimida, es una mentira. ¿Por qué? Porque va a ser normal que alguien esté triste por lo que acaba de pasar. Hay personas que perdieron sus casas, personas que perdieron sus familiares, ¿sí? Es obvio que van a estar tristes. Eso no quiere decir que van a estar depresivos, ¿sí? Todas las situaciones difíciles, como ya vimos, nos van a dar ansiedad, nos van a dar tristeza, nos van a dar miedo, pero eso es normal, ¿sí? Entonces, si nosotros exageramos ya esta normalidad, ahí es donde se comienza a hacer un problema, ¿sí? Pero es normal que nos suceda algo malo y sintamos todas estas cosas, ¿sí? Vamos con la tercera. Quien está deprimido tiene debilidad personal, es frágil y no tiene voluntad, ¿sí? Hay algo que a nosotros los psicólogos igual nos repiten mucho en la universidad, y es que cuando hay personas que están pasando o que creen que están pasando por problemas de depresión, los que aparentemente están bien, ¿qué les dicen? Como que es que tienes que poner de parte, ¿sí? Pon de parte, tienes que pensar en positivo, ¿sí? Esto es algo que jamás haga. Si usted conoce a alguien que está pasando por alguna situación así, jamás le diga pon de parte, ya ponte bien, ya levántate, haz algo. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque quien está en este estado no puede hacerlo y la sugerencia está de más, ¿sí? Entonces muchas veces esto es como el padre de Edipo, ¿sí? Con mi buena intención puedo estar provocando un desastre, ¿sí? Entonces muchas veces, y esto es algo que vamos a tocar al final de la charla, qué decir o qué hacer cuando estoy con personas que están pasando con situaciones como estas, ¿sí? Entonces, a veces es mejor guardarse las buenas intenciones, ¿sí? Para no causar justamente desastres, ¿verdad? Y esta parte tiene que ver con eso, porque personas que están pasando por situaciones difíciles no necesariamente tiene que ver con que tengan una pérdida de voluntad o debilidad en algo o falta de carácter, ¿sí? No tiene que ver con eso, ¿sí? Vamos a la última que dice los niños no tienen depresión. Esto es algo que ya les estaba mencionando, pero actualmente se habla, ¿sí? De que comienza a haber como estados depresivos en los niños, ¿sí? Con esto hay un gran debate en la parte científica, ¿sí? Y entre los psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque hay una corriente que dice sí hay depresión infantil, y hay otra corriente de la que yo sí soy parte que dice no hay depresión infantil, ¿sí? Este es mi criterio personal y profesional en base a la experiencia que yo he tenido, pero yo hasta ahora no he conocido a ningún niño deprimido. Solo he conocido familias que tienen hijos que están llevando las cosas de manera disfuncional. Obviamente el niño se va a sentir triste, no deprimido. Lo que he conocido es padres que al no resolver sus problemas de pareja, en los niños se crea una situación de tristeza. Entonces, como les digo, yo hasta ahora no he conocido a ningún niño deprimido, ¿sí? Entonces, esto también es un mito muy grande, ¿sí? Vamos a la siguiente parte. Muy bien. Esta parte tiene que ver con cómo nosotros en nuestro lenguaje usamos a la depresión como una justificación, como una excusa, como una forma de atracar a una persona o como de alguna manera de identificarme con alguna dificultad que estoy teniendo, ¿sí? Entonces vamos con la primera, dice, si tienes un estado de ánimo bajo, estás deprimido. Lo que les decía, no sé a quién le ha pasado, sí, pero digamos que un día usted en la mañana estuvo súper activo y estaba haciendo cosas y de repente en la tarde llega y como que se comienza a sentir bajón, como que ya no le da ganas de hacer nada, ni siquiera quiere levantarse de la cama y quiere estar durmiendo todo el tiempo, sí. Alguien tal vez diría, no sé, algo malo me está pasando porque debería ser productivo, debería estar haciendo cosas y si no estoy haciendo, entonces por ende algo malo está pasando conmigo. Gran error, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de haber tenido una jornada tan grande, tan amplia de hacer cosas, es obvio que me iba a sentir de esa manera. Y además, nosotros, y esto es algo histórico-cultural, desde que nosotros en Europa tuvimos la
la gran revolución industrial, ¿sí? Se comenzó a crear un mito, ¿sí? Acerca de el tema de la productividad. ¿Qué es lo que pasaba mucho cuando pasó esto de la revolución industrial? Primero había una sobredemanda de trabajo, ¿sí? Y de lo que padecían los trabajadores era de que no les pagaban lo justo, ¿sí? Entonces comenzaron a surgir ideas de, si no eres productivo, entonces no sirves a la sociedad, por ende no eres nadie, ¿sí? Y así se comenzó a construir la depresión, ¿sí? Entonces cuando yo siento que no estoy haciendo algo productivo, entonces pienso que estoy deprimido, que algo está mal conmigo, ¿sí? Pero, oh sorpresa, resulta que en un día nuestro estado de ánimo no debe estar aquí, al 100, ¿no? Porque a veces pensamos que siempre debo estar dando el 100% para las cosas. Y ese es otro grave error, ¿sí? Porque quien piensa estar siempre a un 100 se va a encontrar con la realidad de que no siempre es así. Entonces, nuestro estado de ánimo nunca va a ser lineal, siempre va a ser en espiral. La diferencia es que cuando es problemático es cuando esta espiral se vuelve circular. Ahí se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque constantemente estoy ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y no cambia nada. Pero en cambio, si nuestro estado de ánimo es espiral, o sea, va de arriba abajo, pero hacia adelante, entonces estoy teniendo una vida normal, ¿sí? Un estado de ánimo normal. En un día nuestro estado de ánimo y nuestra autoestima va a bajar y a subir constantemente. Eso es lo más normal. Porque si no, díganme ustedes a quién conocen que todos los días pasa feliz. Tal vez para hacerle una entrevista y felicitarle por no tener estados de ánimo bajo, ¿sí? Porque es lo más normal que nosotros vamos a estar viviendo constantemente. Sí, vamos con la siguiente. Hoy no tengo ganas de hacer nada, estoy con depresión, ¿sí? Esto es otra cosa y les vuelvo a remitir al consultante que les decía que el de la depresión severa, ¿no? Él decía, a veces yo me levanto con que no quiero hacer nada y estoy en la cama y yo ya pienso que si ya comencé así, este va a ser un día malo. Entonces yo le desmontaba eso preguntándole, ¿no? Que si alguna vez, si esto le pasa todos los días, él me decía, no, me pasa unas 2 veces a la semana. Entonces yo le decía, tú has tenido ahorita un semestre bastante pesado, ¿verdad? Porque además estudia él multimedia, ¿sí? Entonces imagínense, los chicos que están estudiando en esta parte artística siempre deben estar como que creando cosas. Imagínense en estar todo el tiempo frente a la computadora haciendo cosas. Él se iba a sentir cansado y sin ganas de hacer nada al siguiente día. Claro que sí, ¿sí? Entonces no porque alguna vez yo diga, ay, es que no me quiero levantar de la cama, es que estoy deprimido. No, eso no es depresión, para nada, ¿sí? La siguiente, todos los días debo estar feliz, ¿sí? Este es otro tema de expectativa incluso. Hay una frase que yo en consulta siempre digo, mientras más grande es mi expectativa, es más dura la caída, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa expectativa que yo me creo, primero, no es realista y segunda, no es alcanzable, ¿sí? Entonces, si yo busco estar todos los días feliz, me voy a chocar con la realidad de que no es así. Esa no es la realidad. Eso solo es una realidad que yo estoy queriendo crear en mi mente, pero que no es posible alcanzar, ¿sí? Entonces, a veces cuando hay temas de libros que dicen cómo alcanzar la felicidad, a veces como que hay que dudar un poquito de esas cosas, ¿sí? Porque la felicidad no es una meta a la que hay que alcanzar. Y con esto no digo que no hay que buscar la felicidad, no. Pero es que la felicidad no es una meta. La felicidad es algo que yo construyo todo el tiempo. Es una construcción constante, ¿sí? Entonces, es una frase común también. Y vamos al último que dice el diagnóstico y el rol. Y esto es importantísimo. Hay muchas personas que a veces llegan a consulta psicológica y quieren que les den un diagnóstico, ¿sí? Y hay personas que a veces dicen, ay, es que mi depresión, es que hay mi tristeza, y es como que tienen tan arraigada esa depresión, esa tristeza que ellos dicen tener, ¿sí? Que ellos actúan como uno, ¿sí? Y les voy a contar una historia, que esto es algo que pasó hace 2 siglos más o menos, donde había un paciente, esto era en Francia, un paciente que los doctores no le podían encontrar la enfermedad, ¿sí? Y era un paciente que estaba postrado en la cama y que tenía dolores musculares en la espalda y en las piernas muy fuertes. Y los doctores hacían exámenes, hacían chequeos y no podían encontrar la razón. Entonces, estos médicos llaman de otro lugar a otro médico y este médico bastante estratégico viene, le revisa, bastante curioso, y luego le dice ya sé lo que tienes, y al paciente le dice, tú tienes moribundos, ¿sí?
Entonces, algo gracioso de esta historia es que quien cuenta esta historia dice, por suerte los médicos de ese hospital no sabían latín, ¿sí? Porque esa palabra moribundus está en latín, ¿sí? Entonces, cuando el doctor le dice, tú estás moribundus, resulta que en esa semana, con el tratamiento que le estaban dando, el paciente se curó, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros ante la vida estamos actuando así, como cuando alguien ya nos dice moribundos y de repente ya las cosas comienzan a mejorar, ¿sí? Y es porque cuando yo creo estar algo, la creación yo la hago en mi cabeza, ¿sí? Y por ende, si yo ya creo que estoy deprimido, entonces voy a actuar como un deprimido. Si yo ya creo que estoy ansioso, voy a actuar como una persona ansiosa, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo estamos construyendo nosotros en nuestra vida este tipo de significados, ¿verdad? Y vamos a leer esto que dice acá abajo: la depresión es un trastorno que en tiempo e intensidad debe agravarse. Además, existen diferentes tipos de depresión. Cuando alguien dice estoy deprimido, para un profesional de la salud, siempre es válido como profesional decirle qué tipo de depresión tiene. Porque generalmente decimos, ay, es que estoy deprimido, pero ¿qué tipo de depresión? No sé si ustedes sabían que hay tipos de depresión, ¿sí? En el manual diagnóstico hay la depresión que es por algún episodio específico, o sea, digamos, estuve deprimido una semana y luego pasó. Hasta esos manuales son medios dudosos a veces también. Entonces, ese es uno, ¿no? Depresión episódica le ponen ahí. La segunda, la depresión mayor, ¿sí? Es una depresión que se caracteriza por estar un poco más de 6 meses, ¿sí? En un estado bajo de ánimo, donde se comenzó a aislar, dejó el trabajo, se aísla de la familia, se aísla de los amigos, el estado de ánimo es muy bajo constantemente, hay baja autoestima, incluso hay una variación cuando hay ideación suicida, ¿sí? Entonces es la depresión mayor. Luego hay otro tipo de depresión que se llama la distimia. La distimia, en cambio, es un tipo de depresión que mínimo, ojo, mínimo debe durar 2 años y ser alargada. A esta se le llama como la depresión, como una depresión constante, o sea, está años y años ahí la depresión. Y la depresión que es parte del trastorno bipolar, ¿sí? Porque en la bipolaridad, sí, hay 2 tipos de bipolaridad, la bipolaridad tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, ¿sí?, es la bipolaridad donde las personas cambian el estado de ánimo y se vuelven eufóricos, o sea, comienzan a hacer locuras y después de que pasa la euforia, como que ya a veces ni se acuerdan de lo que han hecho. Y la bipolaridad tipo 2, que se caracteriza por tener un estado deprimido mayor, o sea, están más deprimidos que eufóricos, que felices, ¿no? Entonces, esos son los tipos de depresión. Entonces, cuando usted, si en algún momento ha dicho, ay, es que estoy deprimido, ¿qué tipo de depresivo es? ¿Cuál de todo ese rango de depresión tiene? ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice como que, ay, estoy deprimido, más bien es una frase coloquial que la hemos como adherido a nuestro lenguaje. No quiere decir que en sí sea real. ¿Por qué? Porque para uno tener un diagnóstico real de depresión debe haber pasado por una serie de pruebas diagnósticas para que un profesional o un psiquiatra, ¿sí? Y ojo con esto, solo los psiquiatras le pueden diagnosticar un trastorno, ¿sí? Un trastorno mental. Un psicólogo solo puede hacer, un psicólogo clínico o un psicoterapeuta solo puede darle un diagnóstico presuntivo, ¿sí? O sea, es una hipótesis el que hace el psicólogo. El psicólogo no le puede diagnosticar, ¿sí? Ese diagnóstico solo se confirma con un psiquiatra, ¿sí? Así funciona esto, ¿sí? Entonces, si no ha pasado esto, no podríamos decir que es depresión, incluso en el amplio tema de la palabra, ¿no? Entonces, la depresión, ¿sí? Para tal vez uno ir identificando si está pasando por algún tipo de esta situación, sí, debe tener en cuenta la temporalidad y la intensidad. O sea, que si yo me sentí 5 días así bajón y no quería hacer nada, eso no es depresión, solo estaba bajón. Tal vez le pasó algo, tal vez está pasando por alguna situación difícil. Entonces era obvio que se iba a sentir así, eso no es depresión. La depresión debe ser intensa, o sea, cada día es peor. Pasó un mes, al siguiente empeoré y por temporalidad es bastante duradero, o sea, debe ser constante.
y estoy deprimido en la casa, en el trabajo, estoy deprimido con familia, con amigos, porque alguien que está deprimido en la casa, pero cuando sale con los amigos está feliz, ese no es un deprimido, ese es alguien que está actuando como un deprimido, ¿sí? Entonces, esas son las claves para uno saber si está o no con algún tipo de situación. Y como les decía, siempre acuérdense el diagnóstico y el rol, porque esto es bastante curioso con las personas. Hay personas que dicen que están deprimidas, pero en otros lugares no están deprimidas, ¿sí? Y solo acuérdense, la depresión es un trastorno mental, ¿sí? Por ende debe ser diagnosticado. Y segundo, el trastorno a ser una enfermedad mental como una enfermedad, ¿sí? Digamos, cuando usted está con gripe, no es que está con gripe en la casa y cuando se va al centro comercial ya no está con gripe, y cuando vuelve a la casa otra vez está con gripe. No, entonces eso no sería enfermedad, hay algo raro está pasando. La depresión y todos los trastornos mentales deben ser en todo lugar, en todo tiempo, deben agravarse con el tiempo, si no, no puede ser un trastorno mental, ¿sí? Y esto es algo que debemos tomarlo muy en cuenta. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien, aquí hay algo clave que yo quería tocar. No sé si algunos me recuerdan, yo ya estuve aquí la semana pasada, igual con los chicos también estuve. Yo nací en una familia cristiana, sí, yo sí podría decir, yo desde toda mi vida he estado en una iglesia, y bueno, actualmente también me estoy preparando a la iglesia a la que asisto, soy parte igual, estoy estudiando teología también. Entonces, en base a esta parte espiritual yo también he comprendido muchas cosas. Y esta frase es importante: no todo es espiritual y no todo es fisiológico, ¿sí? Y aquí les puse dos ejemplos. Primera de Reyes 19:4. En Primera de Reyes, la historia en general habla de Elías, ¿verdad? Para los que han leído el libro de Primera de Reyes. Y resulta que esta cita de aquí usted la puede revisar en casa, pero le voy a hacer una contextualización rapidita. Resulta que Elías, esto pasa, ¿no? Después de que Elías mata a los profetas de Baal, ¿sí? ¿Recuerdan la historia cuando Elías ora y cae fuego del cielo? Ya, después de eso pasa esto, ¿sí? Resulta que Jezabel, que era una reina de ahí, ella amaba a esos profetas y les protegía, pero dice que incluso usaba el dinero de la tesorería para cubrir las necesidades de los profetas, ¿no? Qué conveniente, ¿no? Entonces, resulta que cuando estos profetas mueren, Jezabel iba a ir en contra de Elías. Entonces Elías comenzó a tener miedo, y la historia dice que Elías se aleja, escapa, y que en una de esas se siente debajo de un árbol, y él le dice a Dios: Señor, yo ya no quiero seguir, me quiero morir, ya mejor llévame, porque tenía demasiado miedo, ¿sí? Esto podríamos como decir, algo espiritual estaba pasando, sí, posiblemente sí, pero lo que él sentía era algo físico, era un miedo normal que alguien, imagínense que a usted le digan: ve, te voy a matar mañana. ¿Cómo va a estar el pastor contaba la historia de la semana pasada, no sé quién se acuerda de la historia, cuando él debió un dinero, ¿verdad? Y el pastor estaba como que con miedo, y ¿será que me llaman? ¿Será que vienen? Y Elías estaba igual, imagínense. Entonces, no todo en realidad es espiritual también, porque a veces al diablo le queremos echar culpas que no tiene, ¿sí? Entonces, ojo, no todo es espiritual, ¿sí? Y no todo es fisiológico. Hay cosas, sí, con las que si nosotros no tenemos cuidado, vamos a terminar en una lucha espiritual que la podemos estar confundiendo con algo que es netamente físico, ¿sí? Y yo les voy a poner un ejemplo. En mi etapa de rebeldía, que esto ya me pasó cuando tenía 17 años, un año completo fue. O sea, desde que cumplí, de los 17 hasta los 18 me duró esto. Yo tengo aquí una marca que me hizo un piercing. Apenas cumplí 17, dije, voy a hacer un piercing por mi cumpleaños. Y ese año estábamos en una transición nosotros donde yo, la verdad, me sentía bastante mal, estaba rebelde, ¿no? Y me hice el piercing, y esto me duró 3 meses me duró. Y yo ahí es que pude comprender algo entre lo físico y lo espiritual. Cuando yo me puse el piercing, no podía dormir bien. Yo me acuerdo que cada vez que me levantaba en la madrugada, siempre eran las 3:30 de la mañana. Entonces yo abría los ojos, veía las 3:30 de la mañana. Y así pasé por ¿cuánto tiempo? Hasta que una vez yo me sentía raro, sentía que tenía miedo por todo, sentía temor por un montón de cosas. Yo realmente sentía que algo ya me estaba pasando. Hasta que un día yo oré y dije: Señor, en serio, perdóname por haber hecho eso. Y me saqué el piercing, abrí mi ventana y lo lancé. Santo remedio que desde ahí comencé a dormir bien, estuve bien, comencé a
mi tema de restauración y curado, ¿sí? No todo es fisiológico, no todo tiene que ver justamente con cosas del cuerpo, ¿no? A veces también la parte espiritual sí está influyendo ahí. Por eso nosotros en la iglesia trabajamos con sanidad interior, con liberación, con estos temas espirituales, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto, ¿sí? No a todo hay que demonizar, ni no a todo hay que decir, no, esto no es, porque hay cosas que sí se ligan a veces, ¿verdad? Entonces, como hacerles de acuerdo, ¿no? Efesios 6:12 habla acerca de la armadura de Dios. Entonces, algo que habla en el versículo 12 dice, nosotros no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra huestes de maldad, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Y la ansiedad y la depresión también va por ese camino, ¿sí? Muchas veces puede que haya algún tema de espiritual ahí, pero no siempre es así, porque también tiene que ver mis decisiones, cómo yo estoy llevando mi vida. Y en este caso, creo que esta es la última, ¿me ayudan pasando, por favor? Sí, justamente. Este tema ya tiene que ver con la parte de nutrición y le hemos titulado Pasta a la depresión. Qué sabroso, ¿verdad? Entonces, le quiero dar paso a Caro, ¿sí? Que va a estar compartiendo esta parte con nosotros, ¿sí? Y ya volvemos con otra actividad que tenemos también planeada. Entonces, Caro. Ya, muy bien, nosotros vamos a hacer una actividad, sí, cuando acabe la parte de Caro, así que quisiera que por favor, así de una manera bastante ordenada, los adultos se puedan poner en la parte de acá y los chicos, los adolescentes, los niños que estén, se sienten en la parte de acá. Sí, por favor, porque va a ser clave esta actividad, ¿sí? Entonces así despacito, hasta eso, no sé, bostece, estírese, ¿sí? Por favor. Buenas tardes. Mientras van haciendo esta actividad, vayan moviéndose, abran sus brazos, muevan su cabecita, su cadera, todo lo que ustedes deseen, ¿sí? Vamos a movernos un poquito. Más ordenado, vamos a hacer una cosa. Levanten la mano los que tengan desde unos 13 años hasta unos 25 años, 28 años. Ya, ok. Este grupo que acabo de mencionar se queda en este lado y los demás nos vamos para este. ¿Estamos así? Los adultos acá, adultos jóvenes y adolescentes acá. Muy bien. Ajá. Eso, el espíritu también cuenta. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Carolina Pineda, sí, soy nutricionista y el día de hoy les voy a conversar acerca de esto de la alimentación, ¿sí? Por favor, denle un siguiente, por favor. Esto era parte de Dani, creo. Bueno, le pasamos, luego le regresamos porque Dani está ahorita conversando. Ya, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los dos temas que voy a topar? Es el aprender a comer mejor, ¿sí? El aprender a alimentarnos de mejor manera. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta y sí quiero que sean bastante dinámicos. Sí, yo soy súper dinámica, les voy a hacer participar un montón a casi todos, así que tienen que estar despiertos. Y quiero preguntarles, ponle la siguiente, porfis. Ella, ¿qué es la alimentación saludable para ustedes? Si no participan, yo escojo. Con la manito, pero para poderles escuchar. A ver. Ya, comer frutas, verduras. ¿Qué más puede ser parte de una alimentación saludable? A ver, espérenme un segundito. A ver, para allá atrás. Entre las comidas. Ya, comer como unas 5 veces al día, 3 principales y 2 snacks, por así llamarlo. Ya, eso es una conducta. Muy bien. ¿Por acá me decían algo? Los horarios de comida. ¿Algo más que sea la alimentación saludable para ustedes? A ver. La alimentación saludable también es todo lo que ingestas puede hacer que bajo metabolismo.
Ya, es el qué como y que me dé nutrientes, por así llamarlo. ¿Ya? ¿Algo más por ahí que se les ocurra? ¿Tal vez? Libre de procesados. Ya, muy bien. Aquí, lo que la mayoría me ha dicho, a excepción de estas dos mujeres hermosas, ha sido más que nada el tema de qué como, ¿sí? El tema de los alimentos, ¿qué estoy comiendo? Entonces, por favor, ponle una. Ya, ¿otra más? Ya. Hay una frase, sí, sé que está chiquitita, pero hay un nutricionista que a mí, en lo personal, me gusta mucho cómo él lleva el enfoque de alimentación, y él nos dice que no comas mejor, deja de comer peor. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es a qué se refiere con comer mejor, ¿sí? Y también comer peor, ¿ok? Así que, siguiente, porfa. Ya. ¿Cómo va a empezar todo esto? La alimentación se basa de los nutrientes, ¿sí? Ya hay nutrientes de dos tipos, los macro y los micronutrientes, ¿ok? Pero en los que nos vamos a enfocar en el día de hoy va a ser en los macronutrientes. ¿Por qué? Porque macro, ¿a qué le suena? Algo grande, ¿no es cierto? Esos son los que nos dan energía, ¿sí? Los micronutrientes, por lo contrario, son los pequeñitos, van a ser vitaminas y minerales, ¿sí? Entonces, macronutrientes se va a referir a lo que es proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Han escuchado de estos tres grupos? ¿Sí? Ya. Vamos a darle el primero, a los carbohidratos. Entonces, otra vez a participar. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Quién me quiere decir? A ver, alzando la mano para saber qué están diciendo. Muchas gracias. A ver. Ya, esos son ejemplos de carbohidratos, harinas, pan. ¿Qué más puede ser carbohidrato? ¿Alguien más por acá? ¿Tal vez? A ver, tú, el que me estaba viendo. En de chaqueta verde cremita. Ajá, ¿tú? ¿Qué crees que sea un carbohidrato? O dame un ejemplo de carbohidrato. ¿Un cereal, me dijiste? Ya, no has escuchado nada sobre los carbohidratos, ¿no? Pero no tendrías como que ahorita algo. Muy bien. Ya. Por acá. A ver. Ya, muy bien. Son nuestra primera fuente de energía. Esa sería como la definición de los carbohidratos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, entonces sabemos que es nuestra primera fuente de energía, que nos dan también alimentos como las harinas, el pan, pero ¿sabían que las frutas y las verduras también son carbohidratos? ¿No? Ya. ¿Por qué quiero primero enseñarles todo acerca de los nutrientes y este aspecto? Porque muchas de las veces, y ha pasado, me han llegado consultantes, que una vez, bueno, les voy a contar una historia, donde llegó una consultante y me dijo, sí, vi una receta en internet, que no, porque yo sigo una dieta keto, las dietas keto son sin carbohidratos, y me dijo, sí, y le dije, ¿y qué hicieron de receta? Me dice, hicimos unos pancakes con plátano. Y pero el plátano es carbohidrato, el plátano es fruta. ¿Qué pasó? Entonces, muchas de las veces el seguir también a estas personas que tal vez no tienen un conocimiento apropiado, pues también puede llevarnos a realizar conductas o a hacer cosas que realmente no son beneficiosas y que están erróneas, ¿ok? Entonces, las siguientes son las proteínas, me parece. ¿Puedes darle, porfis? Ya, las proteínas. A ver, ahora sí. ¿Qué son las proteínas? ¿En dónde podemos encontrarlas? A ver, por allá. Un segundo. A ver. En algunos lugares, en algunas partes, pero principalmente la carne, puede ser en parte el huevo. Ya, la carne, el huevo, muy bien. ¿Qué más? Aportan alimento al músculo. Perfecto, muy bien. Sí, las proteínas son las que nos dan la parte de la musculatura sobre todo y también al sistema inmunológico, entre muchísimas otras cosas. Por acá me querían decir algo. Por acá. Ya le ganaron. También, ¿qué iba a decir? Las carnes, ya. Carnes, huevo, pollito, pescado. También hay una parte de alimentos que también son proteínas, ¿sí? Que forman parte tanto de los carbohidratos como de las proteínas, que son las leguminosas. ¿Han escuchado de las leguminosas? Sí. Las leguminosas son todos los granos, ¿ok? Y los granos nos referimos a todos aquellos alimentos que crecen dentro de una vaina,
Ustedes abren una vainita y la empiezan a sacar. Por ejemplo, la alberja, las habas, el garbanzo, ¿sí? Eso también forma parte de las proteínas. Por eso es que hay muchas personas que pueden ser vegetarianos o veganos y pueden utilizar esto como un recurso de proteína. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Y por último, el tercer macronutriente que tenemos son las grasas. Este está facilito. A ver, ¿qué son las grasas y qué ejemplos? A ver, por acá. La mantequilla, muy bien. Vamos a hablar ahorita de eso. Algo importante. ¿Saben diferenciar entre mantequilla y margarina? Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, por allá, otra vez. Ajá, grasa vegetal, muy bien. ¿Y cuál creen que sea más saludable si estamos hablando en este ámbito? ¿La animal va a ser más saludable? Ya. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿La vegetal va a ser más saludable? Déjenme decirles que este grupo estaba en lo cierto. La animal va a ser la más saludable. ¿Por qué pasa esto? Y muchísimo cuidado a esas personas que están consumiendo margarina, ¿sí? Bueno, aquí les voy a hacer un bajón a la industria de la margarina, pero es totalmente comprobado. La margarina puede llegar a crear cáncer por la cantidad de hidrogenación que se hace al momento de crear este tipo de grasa, ¿sí? Porque ustedes, por ejemplo, el aceite de girasol, hablemos de ese aceite, metemos al refrigerador y por más que pase ahí mucho tiempo, no se va a hacer de manera dura como pasa con la mantequilla, que es del animal, ¿ok? Entonces, para que eso suceda, tienen que pasar unos procesos industriales brutales en los cuales dañan la grasa, por así llamarlo, y cuando ingresa a nuestro cuerpo es como si nos estuviéramos comiendo un plástico, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con este tipo de productos, especialmente la margarina, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más entra en el grupo de las grasas? El aguacate, ¿sí? ¿Qué más? Frutos secos, muy bien, por allá saben muchísimo. Perfecto. Frutos secos. Por ejemplo, ¿qué frutos secos? Chicos, ¿cuáles son frutos secos? Démosle el maní, ¿ya? ¿Qué más? Las nueces, muy bien. Los pistachos, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces sí tenemos conocimiento sobre esto. Por favor, siguiente. Ya. Ahora, vamos a ver que hay otro grupo que es el que también me hablaron, que es el de los procesados y los ultraprocesados. Aquí vamos a ver que ingresan también las bebidas. Algunas bebidas como las azucaradas, energizantes y demás, que no me aportan casi nutrientes, lo que me aportan son calorías que están, por así llamarlo, vacías, ¿sí? Nutrientes muy poquito, ¿sí? Y por eso es que les tenemos tanto miedo, porque al final este tipo de alimentos nos pueden generar perjuicios para la salud. Pero aquí dije una palabra muy importante, el miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad y todo este aspecto del comer emocional, ¿no? Entonces, siguiente, porfis. Ya, uno más, por favor. Ya, entonces, mucho cuidado con esto. Muchos consultantes llegan con este miedo a que, o con el comí una hamburguesa y siento culpa porque acabo de comer eso, ¿sí? La alimentación es tan importante que sea lo que sea que estemos comiendo, ¿sí? Tenemos que primero entender, y para entender teníamos que primero aprender y luego vamos a poder disfrutar, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ok? Vamos a darle la siguiente. Ya, van a entenderlo ahorita. ¿Tienen todavía sus hojitas de papel con esfero? Van a dibujar un alimento que en este momento se les venga a su cabecita. Los que todavía no tienen papel o que ya se les haya acabado su papelito, pueden pedir a Karencita y ella les entrega, ¿sí? Para esta actividad van a tener 5 minutitos, ¿ya? Un alimento o un producto alimenticio que en este momento ustedes piensen, ¿sí? Bueno, hasta que ustedes vayan dibujando les voy contando algo interesante.
que es con respecto a esto del miedo y estos aspectos. ¿Y por qué es tan importante el aprender primero? ¿Ok? Tuvimos una consultante con Dani que hay en un aspecto, en una sesión, yo le pedí que me realice unas, que llene como un formulario, por así llamarlo, ¿sí? En este formulario que ella estaba realizando, lo que hizo fue que le pedí que ponga alimentos que le causen mucha ansiedad, ¿sí? Y entre esos estaba, obviamente, todos estos productos ultraprocesados, ¿sí? Chocolates, donas, el pan, etcétera, etcétera. Y aquí, cuando tuvimos una intervención, ella, pues primero le enseñé todo lo que ustedes están aprendiendo ahorita, pero de manera más profunda. Y al final le dije que, claro, que cuando se coma ese alimento que le cause ansiedad, que lo disfrute, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo comemos con tanto miedo que al final terminamos comiendo mucho más, ¿sí? Pero si lo disfrutamos, aunque yo sé que tal vez no es tan ventajoso para mi cuerpo porque no me genera tanta salud como comer otros alimentos, sigue siendo un producto que me está dando satisfacción y está bien, ¿ok? Entonces, siempre que se coman una hamburguesa, una dona o lo que sea, disfrútenla y hasta ahí llegó, ¿ok? ¿Ya van terminando su dibujo? Para los que no pueden dibujar mucho, pueden escribir lo que se les venga a la mente. Tienen un minutito. Sí, eso la vamos a ver en la parte de hambre y saciedad. Sí, pero es como un círculo vicioso. La ansiedad me hace comer esto y esto me va a hacer que yo coma más por la ansiedad y va a seguir en el círculo que nos decía Dani. ¿Ok? Ya, muy bien, ya estamos. Dejen su dibujo hasta ahí. Al final vamos a ver una parte importante, ¿sí? Por favor, siguiente. Ya, a ver, no sé si alguien dibujó un chocolate. Alza la mano el que dibujó tal vez un chocolate. Ya, por allá. Ya, ok. ¿Qué es lo que pasa aquí y qué es lo que hemos estado hablando en estos casi 15 minutos? Es sobre el qué comer, ¿sí? Pero hay algo importante que se nos escapa y es el cómo comer, ¿sí? Esta parte de los hábitos. ¿Qué es lo que sucede? Y justo le estaba explicando hace un ratito a Karen, ¿sí? Que muchas de las veces comemos estos alimentos que pensamos que, claro, nos están haciendo daño y son ultraprocesados y son malos, les tachamos como muy malos y lo que hacemos es, porfa, siguiente, otro, y decimos, bueno, entonces le voy a cambiar este alimento que cuando yo me siento triste o me siento ansioso, yo como, le voy a cambiar por un alimento que sí es saludable. No sé si alguien ha hecho eso alguna vez. Como que cambiar este alimento que le tachamos como malo por un alimento saludable, ¿sí? Para cuando tenemos ansiedad o nos sentimos tristes o nos sentimos o muy felices, por ejemplo, también. ¿Qué es lo que sucede? Es que estamos cambiando un alimento por otro, pero la conducta se sigue manteniendo, ¿sí? Seguimos manteniendo la conducta de que cuando estoy triste, como algo. Es decir, estoy canalizando eso que estoy sintiendo por medio de la comida, sea saludable o no sea saludable. Y eso no es funcional. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar acerca de las conductas y los hábitos. ¿Sí? A ver, siguiente, por favor.
que sería el cómo. Siguiente, porfis. Ya. Aquí vienen dos partes importantes y no sé si se sienten identificados, ¿sí? Que es la velocidad y la atención a la hora de comer, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes comen así súper rápido, súper rápido? ¿Ya? ¿Por acá los chicos comen ustedes súper rápido? ¿Sí? No, yo tampoco no puedo, siento que no mastico bien. ¿Qué es lo que pasa cuando comemos tan rápido? Nosotros tenemos una hormona que se llama la leptina. Esta leptina se secreta a los 15, 20 minutos de estar comiendo. Mientras tanto, si nosotros comemos tan rápido, esta leptina no se secretó, ejemplo, en unos 10 minutos. Y esos 5 minutos que nos quedan de sobra, todavía podemos seguir comiendo. Por lo tanto, al comer con una velocidad muy, muy grande, lo que vamos a hacer es que probablemente comamos más cantidad. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con la velocidad al comer. Vamos a hacerlo más lentito, ¿sí? Otra cosa importante, la atención a la hora de comer. Todos han ido al cine alguna vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y han comprado canguil? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con el canguil? No va ni media película y ya se acabó. Y ni siquiera lo sentimos. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra atención no está en, ay, me estoy comiendo el canguil, ay, está un poquito salado, ay, está rico. No, está Spider-Man ahí, se saltó de un lado al otro. Ya, algo así. Entonces, nuestra atención no está con la comida. Y les reto, tal vez, a que, por ejemplo, ustedes puedan escribir o googlearlo en la plataforma que ustedes lo realicen sus búsquedas, persona con obesidad. Les va a salir probablemente una persona en un sillón con mucha comida alrededor, viendo la televisión mientras está comiendo. ¿Por qué? Porque no le está prestando atención y la leptina tampoco se está secretando. ¿Sí? Ahí ni siquiera a los 10 minutos se secreta, porque no le estoy prestando atención a lo que como. ¿Ok? Entonces hay que también tenerle cuidado a eso. ¿Sí? Y aquí tomo las palabras de Dani que en algunas ocasiones, algunas ocasiones, es esta parte de el no me estoy alimentando bien, lo que me hace sentirme mal y que muchas veces atribuimos a que estoy deprimido, pero no es eso, es que no te estás alimentando bien, por tal vez ni siquiera porque estás comiendo alimentos superfluos, sino porque tienes unas malas conductas, ¿sí? O unas conductas inapropiadas, ¿sí? Ok, siguiente, por favor. Y esto forma parte, aquí. Les he puesto que entonces, para definir a la alimentación saludable, vamos a responder estas dos preguntas, el qué como y el cómo como, ¿sí? Cuando he respondido estas dos preguntas, pues también hemos respondido el tema de qué es alimentación saludable, ¿ok? Ahora sí, siguiente, por favor. Ya, entonces, aprendimos sobre los alimentos, ahora vamos a aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? Y aquí es donde voy a hablar acerca del hambre, ¿sí? Que hay dos tipos de hambre, ¿sabían eso? No. Hay el hambre que es fisiológico y hay el hambre que es emocional. ¿Y cómo podemos distinguir a cada uno de ellos? Pues, siguiente, por favor. Ya, bueno, no se va a ver porque creo que está muy chiquito, pero en esta parte izquierda, ¿sí? Van a tener las definiciones o pautas para saber qué es un hambre fisiológico. Fisiológico quiere decir que es algo propio de mi cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo las ganas de ir al baño, ¿ok? Y aquí les quiero hacer que ustedes reflexionen un aspecto importante. Y va a venir este tema de las 5 comidas del día. ¿Cuál es su nombre? ¿Fanny? Ya. Fanny, si yo le digo, ¿sabe qué? Ahorita es momento de que usted vaya al baño, porque le toca, tiene que hacer 10 veces al día. Esta es la hora de ir al baño. Tal vez me va a decir, pero ¿por qué si no tengo ganas? Lo mismo pasa con la alimentación. Si no tenemos hambre, no hay por qué comer, ¿sí? Entonces, esto de que se coman 5 veces al día también es un mito, porque estoy cortando un proceso fisiológico. Es como obligarle al cuerpo a querer ir al baño. Le estoy obligando a comer aunque no tenga hambre, ¿ok? Entonces, también hay que tenerle cuidado a este aspecto.
Ahora bien, entonces, regresando a lo que es el hambre fisiológica, ¿cómo sé que es un hambre fisiológica? Es, por ejemplo, cuando tenemos este ligero dolor de barriguita y que mientras va pasando el tiempo, digamos, a las 10 de la mañana ya digo, me está doliendo un poquito el estómago. Y a la 1 de la tarde ya estoy que me como desde un elefante hasta una manzana o lo que se me aparezca. Eso es el hambre fisiológica. Mientras que, por ejemplo, por favor, siguiente. En el hambre emocional va a llegar como un rayo. Es algo súper puntual, que decimos, ok, tengo ganas de chocolate. ¿Sí? Por ejemplo, o tengo ganas de un helado. ¿Y qué es lo que pasa también con el hambre emocional? Es que cuando ya consumimos ese helado, tal vez consumamos y comamos mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esa emoción ahí y que tal vez no ha sido muy bien canalizada porque lo estamos haciendo por los alimentos y hay muchísimas otras formas de hacerlo, ¿ok? Mientras que, en cambio, en el hambre fisiológica, una vez que ya comemos, nos sentimos satisfechos y decimos, ay, qué rico, ya acabé. Y ya, y nos sentimos muy bien, ¿ok? ¿Qué otra cosa que es muy importante? Es el que un hambre fisiológica no me va a generar culpa. Nunca decimos, ay, me acabé de comer un atún, por ejemplo, pero tal vez sí vamos a decir, uy, me comí una dona y no debía hacerlo. Entonces, quiero que en este momento revisen sus dibujos y me digan qué alimento pusieron y si sintieron que eso fue por un hambre que realmente tienen o fue un antojo o hambre emocional. ¿Sí? Esto para ustedes. ¿Sí? Interiorícenlo, piénsenlo y analícenlo. Siguiente, por favor. Ya, aquí les he puesto unos estómagos. ¿Sí? En este estómago que está aquí, vamos a ver que es cuando hemos comido y ha sido poquito y nos quedamos con hambre. ¿Sí? Siguiente. Muy bien, entonces estamos con hambre porque obviamente el estómago está casi que vacío, pero luego tenemos el siguiente estómago donde tenemos un espacio. Es exacto, justo esa era la definición para el postre. Este huequito para el postre se llama saciedad sensorial específica, ¿sí? Que si no comemos el postre, igual nos sentimos satisfechos y estamos muy bien, ¿sí? Entonces, muchas de las veces el postre es muy innecesario y lo que va a pasar es que vamos a llegar a la llenura, ¿sí? Que es la siguiente, ¿ok? Que eso ya, me encanta una palabra que siempre dice Dani, que es funcional, ¿sí? Eso ya no sería funcional para nuestro cuerpo, porque hay que recordar algo importante y si tal vez no lo saben, nuestro estómago es un músculo, ¿sí? Por lo tanto, también tiende a crecer, también se estira, ¿ok? Entonces, si siempre estoy después de la saciedad específica y siempre llego a la llenura, mi estómago se va a acostumbrar a eso para poder llegar a que la siguiente vez sí pueda llegar a la saciedad específica. Entonces, se va a agrandar. ¿Esto es cierto de que el estómago se hace más grande? Sí, es verdad, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Y aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a sentir a su cuerpo. Cuando ya sientan que tengan este hueco para el postre, piensen, ¿en serio me quiero comer el postre o ya estoy satisfecho? ¿Sí? Bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si tienen alguna pregunta o eso va al final, Dani. A ver, mande. Muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad. Sí, espero que esta parte de la nutrición quede bastante clara para ustedes, porque sí tiene que ver mucho con la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Generalmente, como les decía, nos podemos ir confundiendo en nuestros hábitos y la alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo más básico para nosotros. Sí, es uno de los hábitos más básicos, por ende sí va a tener efectos en la ansiedad o en la depresión. Sí, porque hay una como ambigüedad. Sí, ¿quién está familiarizado con esta palabra? La ambigüedad tiene que ver con que algo no está claro, o sea, es esto pero también es esto, o no es esto pero también no es esto. Entonces, cuando se trata de la ansiedad y la depresión, una forma de hacerlo es el que tiene depresión o duerme mucho o duerme poco, o come mucho o come poco, o no come nada. No sé si igual han escuchado los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? La anorexia, la bulimia, los atracones, ¿sí?
Todo esto está muy ligado y hay que tener mucho cuidado con estas como ambivalencias, estas ambigüedades. ¿Por qué? Porque se puede confundir, alguien puede decir, ay, estoy comiendo mucho, estoy ansioso, estoy deprimido, cuando puede que más bien sea un tema de regular un hábito. Algo que yo me olvidaba de mencionar en esta parte es que sí hay que tener en cuenta cuando estemos pensando tal vez en generar un diagnóstico o identificarnos con alguna situación. ¿Por qué? Porque sí hay enfermedades fisiológicas que causan más ansiedad y más depresión. Una de ellas es el hipotiroidismo, por ejemplo. Alguien que tiene hipotiroidismo necesariamente va a tener que tomar antidepresivos. ¿Por qué? Porque como la tiroides está a cargo de muchas hormonas, ¿sí? La desregulación en este órgano va a provocar que haya este bajón, ¿sí? Entonces, generalmente quienes tienen hipotiroidismo toman antidepresivos para que se regule. Sí, la depresión también es causada por temas de enfermedades catastróficas. Por ejemplo, algo bastante común es con personas que han sido diagnosticadas con VIH o tienen SIDA. Obviamente van a sentir estos bajones, ¿no? Y así hay un montón de enfermedades que sí van a provocar depresiones fisiológicas. ¿Sí? Entonces, estas depresiones, como sí están en el cerebro como órgano, ¿verdad? Y están afectando un área, con medicación se regulan. ¿Sí? Pero lo demás tiene que ver con las emociones, con la parte psicológica, con mis conductas, con mis hábitos, ¿sí? Por ende, pueden ser regulados y resueltos, ¿sí? Entonces, hemos hecho una actividad, la experiencia íbamos a contar. Justamente, Caro, cuando estaban ustedes haciendo el dibujo, estaba hablando acerca de una consultante que nosotros, bueno, actualmente seguimos tratando con ella, que es un caso de una aparente anorexia que se está haciendo como bulimia, y algo así, ¿no? Entonces, algo que una vez hablábamos con Cari y decíamos, yo aprendí esto contigo en esta sesión, y yo me di cuenta de algo que tú dijiste en esta sesión. Por ejemplo, yo en mis 5 años de carrera de psicólogo jamás escuché del hambre emocional, por ejemplo. Y yo a veces decía, porque yo desde pequeño he sido fanático de los dulces. Entonces yo sí he sido bien dulcero. Yo a veces decía, yo cuando ya me siento muy triste o cosas así, yo iba, me compraba chocolates y comía y luego me sentía tan bien y yo decía, no, estoy mal. Entonces no puedo hacer estas cosas. Pero luego saber estas cosas como que comienza a permitir que se regulen ciertas cosas. Y yo tengo como una tendencia con cualquier cosita a veces. A mí, en todo este tiempo de coronavirus, ¿cuántas veces no he pensado que he estado contagiado? ¿Sí? Y a veces con pequeñas comprobaciones que he hecho y no estoy, es como que, ay, qué alivio. Entonces, yo tiendo mucho a esto, ¿no? Y el año pasado fue la primera vez que yo me hice esos chequeos anuales, ¿verdad? Y yo pensé encontrar algo, que algo iba a aparecer, ¿no? Y cuando me dieron el resultado me dijo, no, estás bien. Entonces yo dije, la alimentación que yo creía que estaba teniendo me estaba llevando a pensar que estaba mal. Entonces imagínense, otra vez, diagnóstico de rol, ¿verdad? Ya comienzo a actuar, a hacer cosas que comienzan como que a intervenir en nuestra parte emocional y psicológica, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Vamos a pasar a una actividad que la denominamos como refill. No sé si me ayudan pasando, por favor. Ya, el refill. ¿Alguien ha escuchado de esto, no? Cuando a veces van a restaurantes y dicen, tenemos el servicio de refill para que cuando se acabe su cola, su agüita, vaya y coja más gratis. Sí, le pusimos esta actividad porque esto es algo extra, ¿sí? Y aquí le vamos a dar paso a la pastora que quería mencionarles algunas cosas, pero, sí, hasta eso, por favor. Los jóvenes, esta pregunta es para los adolescentes y jóvenes, ¿sí? Adolescentes estamos... bueno, de hecho este es el rango etario, ¿no? Adolescentes que tengan desde 12 años hasta los 18 años, ¿sí? Van a responder la primera pregunta. Con todo esto que hablamos, ¿con qué se identificaron ustedes, los adolescentes? Los jóvenes, desde 19 años hasta los 29 años, van a responder, ¿cómo sabrías que tienes depresión o ansiedad? Sí, pueden poner una o varias cosas. Y los adultos van a responder esta pregunta, ¿cómo sabrían que superaron la ansiedad o la depresión? Sí, entonces, mientras escriben estas respuestas, le vamos a dar paso a la pastora. Interesante, ¿sí les parece? La verdad es que el Señor nos creó tan perfectos, somos cuerpo,
alma y espíritu. Y todo debe ir ligado de una forma perfecta. Y porque todo lo que creó el Señor es bueno en gran manera. Y ha sido tan edificante el que nos pueda sacar de algunas inquietudes, ¿no es cierto? Y de algunas cosas que a veces pensamos que tenemos, pero no hemos tenido. Y saber que solamente a veces es algo que nosotros nos estamos imponiendo o auto maldiciendo. Eso también dice en la palabra, ¿no? Que tengamos cuidado de lo que hablamos y que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y claro, y tantas cosas que hemos aprendido en esta tarde que han sido de mucha edificación para nuestras vidas, pero yo quiero que ustedes me acompañen a lo que dice en 1 Corintios 13, versículo 13, y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La caridad o el amor tienen íntima relación con el Espíritu Santo, que es el vínculo de la unión de amor entre los hermanos. La fe está dirigida hacia Dios. La esperanza es para nuestro propio bien. La caridad es el amor a Dios. Nosotros necesitamos siempre hacer actos de bendición para nuestro prójimo y lo hacemos por amor a Dios. Y ese amor a Dios que origina en nosotros el amor hacia el prójimo. Y así, de la misma manera que los hermanos de la Fundación El Roble han demostrado su amor en este momento con cada uno de nosotros, también nosotros demostrémosles nuestra gratitud, levantando una ofrenda de gratitud para ellos. La verdad, esto no es cobrado, pero no está por demás, mis amados hermanos, que nosotros demos una ofrenda. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos sigan siendo de bendición para otras personas, que ellos sigan dando estos talleres, que ellos sigan extendiéndose hacia la sociedad, para que con ello muchas personas puedan tener la bendición del servicio que ellos prestan, ¿no es cierto? Y también hablábamos de este versículo, que solo el amor permanece en todo sentido, y nuestra fe en Dios. Nosotros sabemos que todo lo que damos, el Señor nos devuelve multiplicado. Eso es por fe, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Y la fe sin obras es muerta. Entonces, necesitamos demostrar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a través de nuestras obras. Y es importante que levantemos una ofrenda de amor, una ofrenda de gratitud. Les voy a pedir por favor a los hermanos Ujieres que vengan acá, estemos aquí en este tiempo, demostremos nuestra gratitud y demos con alegría una buena medida, abundante, para que así esta ayuda continúe bendiciendo a nuestra sociedad que tanto lo necesita, ¿sí? Entonces no está por demás, esto es en amor que ellos han venido a dar, no nos han puesto un valor, pero nosotros como hijos de Dios queremos bendecir, ¿no es cierto? Pongámonos de pie y vamos a bendecir esa ofrenda que usted tiene ahí, que usted va a dar, para que Dios sea multiplicando, porque Dios tiene unas ideas que a veces nosotros necesitamos entenderle. ¿Por qué Él es así? Porque usted dirá, bueno, si ellos son cristianos, ¿qué les dé Dios? Pues Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿no es cierto? Así pensaríamos, pero no. Dios pensó en que vamos a ser canales de bendición, ¿sí? Nosotros siendo canales de bendición para ellos, ellos serán bendición para otras personas, pero también nosotros al dar, el Señor nos va a bendecir. Y así, como decía Daniel, tiene que ser una espiral siempre para bien, ¿no? O con un propósito siempre de buenas cosas. Y yo pienso que esto también tiene que ser una espiral de bendición para nuestras vidas.
Gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos que todavía falta que nuestros hermanos nos bendigan y nos hagan este taller, reflexionar con muchas cosas que nosotros necesitamos aprender, Padre, pero queremos ofrendar. Queremos dar, Señor, y sabemos, Señor, que tú multiplicarás esta ofrenda. Bendiga, Señor, al dador alegre, y bendiga, Señor, las manos generosas de los hermanos que van a dar con alegría, gozo en su corazón, y seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas para que esta ofrenda se les multiplique, Dios mío, al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Por favor, mis hermanos, pasen recogiendo. ¿No habrá otro ofrendero tal vez? Otro más. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos de la Fundación El Roble. Ellos nos han bendecido mucho. Ha habido hermanos que ya están teniendo las consultas con ellos y la verdad han sido muy bendecidos, tanto económicamente, porque no cuesta lo que costaría en otro lugar. Si por favor alguien puede ayudarme, yo también quiero ser bendecida, ¿sí? Y la verdad es que nosotros estamos viendo que han sido de mucha bendición para muchas personas que han necesitado sus servicios. Por favor. Y bueno, ahora continuemos, mi amado Daniel. Muy bien, espero que sí hayan podido tener este tiempo para poder escribir sus preguntas. Karen ya va a ir recogiendo, ¿sí? Entonces vamos a manejarnos de esa manera. Si es que por ahí vemos, porque a veces hay preguntas como que son muy similares, ¿sí? Ya no las iríamos tomando en cuenta, menos que sí sea necesario detallar algo, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Igual si es que en algún momento surge alguna otra pregunta, pues igual nos la hacen llegar. Y así también nos movemos de manera confidencial, ¿verdad? Muy bien. Ya, todavía como que hay un tiempito para que vayan formulando las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Muy bien. En esta parte de las preguntas, sí, sí debemos tomar muy en cuenta. ¿Y por qué hicimos como este escalón diferente, no? Porque generalmente ahora en la parte infanto-juvenil, sí, es como de cierta manera un lugar donde este tipo de situaciones se comienzan a formar, sí, desde estas tempranas edades. ¿Sí? Es a lo que generalmente se le llama como el trauma, ¿sí? Generalmente en estas etapas de la vida es donde uno comienza a desarrollar un mecanismo de ansiedad, algún tipo de esta parte de la depresión que sí puede desencadenar, ¿sí? También ciertos estudios, ¿no? De esta parte corriente que yo les decía, que no creemos que los niños tengan depresión, también se alarga un poco más hacia los adolescentes. Los adolescentes, al estar en un cambio
hormonal, social, fisiológico tan grande, van a tener estos bajones y todo eso, ¿verdad? Pero hay una diferencia en el tipo de situaciones cuando pueden suceder cosas bastante intensas. ¿Cuáles son las diferencias aquí? Abusos sexuales, ¿sí? El ver hechos, digamos, vi cómo mataron a un familiar mío, estuve ante una situación traumática, no sé, vi un accidente, fui parte de un accidente, cosas así. Estas cosas sí van a provocar que se desarrollen cierto tipo de patologías, pero esto está muy alejado del tema de la ansiedad y la depresión en sí. Muy bien, entonces esa es la escalada, ¿no? Y por la que nosotros buscábamos que ustedes hagan esta actividad. Vamos con los jóvenes. ¿Cómo sabrías que tienes depresión o ansiedad? Generalmente aquí en la juventud es donde estas estructuras se comienzan a hacer más fuertes. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es lineal, ¿sí? Algo que yo he escuchado mucho en sesión, y por eso era esta metáfora de la espiral, ¿verdad? A veces pensamos que la vida debe ir así, como rectito. Otros dicen que la vida va a ir como en picos, ¿sí? Y algunos están en una vida circular, algo que nosotros le llamamos como homeostasis, ¿sí? Es una palabra bastante médica que habla acerca de cómo el sistema se retroalimenta y siempre es más de lo mismo, más de lo mismo. Hago lo que hago, pero es más de lo mismo, nunca cambia nada, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia aquí? Que como nuestra vida es un espiral, eso quiere decir que mientras avanzo se retroalimenta, ¿sí? Mis decisiones van a provocar consecuencias y estas consecuencias van a provocar algo en mí y en los demás, ¿sí? Y en la forma en cómo yo percibo mi realidad del mundo y la forma de relacionarme, ¿sí? Entonces, en la juventud, donde incluso ya nos estamos enfrentando a situaciones que incluso ya son un poco más complejas, es donde este tipo de situaciones puede surgir mucho más fuerte, ¿sí? No sé si ustedes en el comercio leyeron esta noticia que dice que temas de ansiedad y depresión se presentaron más en jóvenes universitarios, ¿verdad? Por ahí salió esta noticia y sí tiene algo de realidad. ¿Por qué? Yo actualmente trabajo en el Centro de Psicología de la universidad de la que me gradué y yo sorpresa que desde más o menos desde noviembre, diciembre del año pasado tenemos tantos estudiantes de bienestar estudiantil que ni siquiera en el 2020, que fue plena pandemia, hubo esa tensión. Pero ahora que ya se están viendo efectos post, ¿verdad? Estamos viendo cosas, tengo tanta cantidad de chicos de bienestar estudiantil que sí fue curiosidad, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Sí? Entonces, aquí es donde se refuerza. En la adultez, si estos procesos no se han vivido de una manera adecuada, ¿sí? En la adultez o ya puedo sentir que estoy pasando esto o que se ha mantenido, sí, porque imagínense, peor no creo que pueda estar, sí, entonces es algo más bien de un tema de mantenimiento, sí, entonces este tipo de situaciones nos ayudan a ir viendo estas diferencias, ¿no? Entonces esta parte es muy importante y algunos aspectos importantes acerca de la depresión, sí. Mucho se le atribuye el tema del suicidio o de las autolesiones, ¿sí? Cortarse o hacer tipo de situaciones que atentan contra mi integridad física, ¿verdad? No todo el que está depresivo justamente llega a un tema de suicidio, ¿sí? Y no todo el que se lastima quiere morirse, porque a veces dicen, ay, es que el guagua se está cortando y pobrecito. No, a veces el tema de cortarse o hacerse daño no tiene que ver con el dolor, sino que ese tipo de actividades se convierten en actividades placenteras. Y esto es bastante curioso. Quien se está cortando a veces sí es por mitigar un dolor emocional, pero no todo el que se hace daño quiere morirse. Y con esto contarles algo que sucedía. Hubo un tiempo, y esto fue algo que un médico nos contó, hubo un tiempo donde en el HCAM, en el Hospital Andrade Marín, comenzaron a llegar casos en fin de año que los chicos ya querían morirse y se cogían yogurt, ponían diablillos y se tomaban. ¿Qué pasa con el tema de los diablillos? Por el contenido químico que tiene, provocan una falla hepática. Entonces, claro, ellos llegaban al hospital, emergencias, hacían lavados y todo eso, pero la falla hepática iba a fallar en un tiempo considerado. Ese rato nos iban a morir. Pero ese intento, ellos luego decían, no me quiero morir, pero en un mes
sí o sí fallecían, ¿sí? Entonces, muchas veces el tema de… hay conductas parasuicidas también, ¿sí? Las conductas parasuicidas son generalmente, me dejó mi novio, me quiero lanzar del puente, y cuando estoy en el puente me da miedo la altura y no me lanzo. Esa es una conducta parasuicida. ¿Por qué? Porque en realidad no me quiero morir. Alguien que se suicida ni siquiera pregunta ni cuenta, solo lo hace, ¿sí? Entonces, muchas veces eso no tiene que ver ni con la depresión ni con la ansiedad. A veces sí va a tener que ver con traumas o procesos, ¿no?, psicológicos fuertes, pero hay que hacer esta diferencia, ¿no? Las autolesiones, las conductas parasuicidas y las conductas suicidas, ¿sí? Entonces, esto igual es otro tema súper amplio, ¿no?, del que es importante hablar, pero es importante mencionarlo por este tema de ansiedad y depresión. Una curiosidad aquí también. A mí me ha tocado vivir con algunos consultantes este tipo de casos, ¿no? Siento que me quiero morir, he tenido ideación, he intentado hacerlo, pero siguen aquí. Entonces, yo les hago la siguiente reflexión. ¿Tú realmente quieres morirte o quieres matar el dolor que estás sintiendo? Entonces, los consultantes se quedan pensando y dicen, no, es que es la ansiedad de la que me duele, o es esta tristeza, es esto lo que me duele. Ya, entonces eso sí puede curarse. Porque suicidarse, esto dijo una profesora mía, el suicidio es una decisión temporal que dura para siempre, ¿sí? El suicidio es ese rato que ya hice algo, pero nunca más va a poder ser recuperado, ¿sí? Entonces es una decisión temporal que dura para siempre. Entonces hay que hacer esta diferencia también para tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya tenemos aquí algunas preguntas también. Ahí pásenle por favor a la siguiente, que es de las preguntas. Ya. Quedémonos ahí un ratito. Sí. ¿Cómo puedo mejorar? Y justo es esta que está aquí. Ya. Estas dos dicen casi lo mismo. Estas dos. Ajá. Ya. ¿Cómo podemos A ver, ayudar a alguien? por aquí dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien cercano que está pasando por un proceso de depresión? Ya. Creo que se responde con el qué tan importante es el asistir a terapia. Ya, y por acá dicen qué tan importante es asistir a terapia y, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Y eso tiene que ver con esta parte, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi salud mental? Igual, si me ayudan haciendo clic, por favor. Muy bien. Alguien que está en una situación de ansiedad o depresión, esto es clave, no necesita que usted le diga, sal adelante, pon ganas, haz esto, no, porque si la persona está así es porque no puede hacerlo, ¿sí? Entonces, no digamos esas cosas. Acuérdense de la historia de Edipo, acuérdense de esta historia siempre. A veces las buenas intenciones provocan los peores resultados. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque si a alguien que está pasando por depresión o ansiedad, yo le digo, pero es que no pones de parte, es que tú esto, comenzamos a crear un ambiente de imposibilidad. Entonces, ¿qué es lo obvio que voy a decir? Es que como no llego a estar bien, entonces no merezco vivir, no merezco esto, entonces se genera un peor resultado. ¿Qué es lo único que necesita una persona que está pasando por una situación así? Que usted le diga, mira, no comprendo lo que tú estás viviendo, pero estoy aquí. O si quieres que te ayude a buscar ayuda, o si quieres que, no sé, busquemos alguna forma de hacerlo, mira, te puedo escuchar, me puedes contar, pero no estoy tal vez en la capacidad de ayudarte, pero te ayudo a buscar ayuda. Suficiente. Quien generalmente está en estos procesos de crisis necesita saber que hay alguien ahí, ¿sí? No alguien que le esté diciendo, pero es que esto solo empeora las cosas, ¿sí? ¿Qué tan importante es ir a terapia, decía? Sí, lo importante es asistir a una terapia psicológica en personas que llevan depresión. Ya, sí es importante porque cuando los procesos no se viven, ¿sí?, como tal, sí empeoran, ¿sí? A veces las depresiones también se muestran demasiado ocultas. No sé si han visto, por ejemplo, casos de ciertos famosos, por ejemplo, este comediante, no recuerdo cómo se llama, Robbie Williams. Sí, él era un comediante y todo su trabajo, ¿no? Y terminó suicidándose, ¿sí? Quienes no están como que en esta parte de buscar esta ayuda, puede que, este es en este pequeño porcentaje, ¿no?, que puede que llegue a ese límite, ¿no?, porque comienzan ciertos procesos, y aquí el tema es de los pensamientos. Entonces, como la ansiedad comienza a ser tan fuerte, comienzo a tener pensamientos y sensaciones que eso sí me pueden llevar desesperadamente a querer acabar con eso. Entonces, sí es importante que alguien que ha estado viviendo
algún tipo de este proceso, sí, busque ayuda, ¿sí? Muy bien. Ya, aquí dice, ¿es depresión por luto? No, es eso, es luto, es duelo, sí. Cuando hay temas de duelo aquí es importante saber eso. Quien está pasando por un proceso de duelo no está deprimido porque está pasando por ese proceso y es necesario que la persona pase por ese proceso, ¿sí? Ahora, sí hay duelo patológico, pero ¿cuándo se da esto? Cuando han sucedido las cosas y no me he permitido vivir eso. Ahí es cuando pasa el tiempo, pasan los años y la misma sensación, la misma conducta es persistente. Ahí es un duelo patológico que eso igual en terapia se puede ir resolviendo, ¿no? Pero si es duelo inicial por alguna situación, no es depresión, es normal. Eso no entiendo qué dice aquí, pero vamos con el Un infarto. Ya. Ya, ¿puede causar un infarto la ansiedad? No, porque más bien es solo una sensación y además los infartos generalmente no se sienten en el corazón, comienza a veces con dolores como que en la espalda, como que en el brazo y pasa nomás. Cuando uno siente ansiedad es más bien esta percepción de que siento que algo malo va a pasar y con esto igual es bastante curioso porque también hay trastornos de la ansiedad. No sé si han escuchado de las fobias, la ansiedad generalizada, los ataques de pánico también son parte de los trastornos de ansiedad según el manual, ¿no? Pero si estuviésemos hablando de como que esta sensación de que me va a dar un infarto, es un ataque de pánico por una situación de ansiedad muy, muy intensa. Se puede sentir enojo o ira, que eso ya lo dijiste. A ver, acá dicen como enojo o ira con ansiedad. Más bien, estando enojado o con ira, puedo sentir ansiedad. O sea, me pongo ansioso por eso. ¿Por qué? Porque la ira es una emoción, ¿sí? Y esa emoción, ese proceso biológico de la emoción, me puede causar ansiedad. Eso sí, no al revés, ¿sí? ¿Pacientes con COVID se puede producir episodios de ansiedad y depresión? ¿Cómo se trata? ¿Qué se aconseja? Ya, a ver, mencionan COVID, ansiedad y depresión. De ley sí va a haber ansiedad por el tema, ¿no? De la enfermedad como tal. Sí va a haber también ansiedad porque muchas veces el síntoma es respiratorio, por ende sí va a afectar. Alguien que no está respirando bien se va a comenzar a desesperar, entonces la ansiedad más bien va a ser natural que suceda, ¿no? Puede pasar depresión, hay estudios neurológicos que sí están asociando con que si es que el COVID afectó a una parte neuronal, sí puede desencadenarse ciertos trastornos, pero esto es un porcentaje mínimo. O sea, sería como que raro ver esto, pero sí se puede dar, no se descarta, pero se podría pensar que llega a ser algo orgánico, algo ya del cerebro como tal, más bien no de algo emocional, porque si estaríamos hablando de depresión por COVID, más bien sería duelo en lugar de depresión, ¿sí? Ya, aquí dice tratar, que se aconseja síntomas. Como tanto tratar, más bien habría como que si sienten alguna dificultad, buscar ayuda para que el profesional les pueda orientar si es que algo está sucediendo, porque no es seguro, ¿sí? ¿Qué se aconseja? Buscar ayuda, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas? Generalmente esto no, sudoración es sentir como que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar a los demás, algo me va a pasar a mí. Generalmente hay dolores de cabeza, parestesias, o sea, el hormigueo en las manos, en las piernas, a veces como sensaciones en el estómago, en el pecho, eso es bastante común. Sí, y es ansiedad, sí. Ya, hasta ahí preguntas. Ahora vamos con las de alimentación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A ver, a mí me preguntan, ¿qué alimentación se sugiere a una persona con depresión y ansiedad que tiene más de 60 años? A ver, aquí hay que entender algo muy importante, que en sí una dieta no va a ayudarme como tal solo la dieta, sino que siempre tiene que ser un trabajo multidisciplinario, por lo tanto, y por eso es que con Daniel casi siempre trabajamos o tratamos de trabajar en conjunto, porque aquí es muy importante primero reconocer la raíz del problema, qué es lo que está pasando, porque probablemente esa persona esté teniendo conductas no tan apropiadas con su alimentación
las cuales están fluyendo porque no está siendo bien canalizada esas emociones, bien canalizada esa ansiedad, bien canalizada esa depresión. Entonces, una alimentación así como tal para una persona con depresión y ansiedad no sería como muy recomendable algo puntual, sino más bien seguir los buenos hábitos, reconocer si ustedes ya han aprendido, así que desde ahora ustedes también pueden dar esos conocimientos a sus familiares, a sus allegados. ¿Okay? Hay estudios que sí nos dicen que el triptófano, que es una sustancia que hay en algunos alimentos como en las frutillas, en la naranja, en los frutos secos, sí que puede ayudar como a mejorar el estado de ánimo, ¿sí? Pero aquí hay el pero, que nunca, y es lo que hablamos creo que igual con Dani hace un rato, que la alimentación no se tiene que tomar como una medicación, ¿sí? Esta frase común de Hipócrates que dijo hace muchísimos años que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina, la verdad, en mi criterio personal, profesional y experiencia, no debería ser así, porque como les dije hace un momento, la alimentación se tiene que disfrutar, ¿sí? Aprender, entender, ser consciente de lo que estoy comiendo y disfrutarlo, ¿ok? Entonces, ahí, y buscar obviamente ayuda profesional. Ahora nos dicen, este me encanta porque es un mito bastante bueno. ¿Qué tan cierto es tomar un vaso de agua antes de las comidas para no comer mucho? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar si me tomo el vaso de agua? Obviamente voy a sentirme llena en ese momento o lleno en ese momento. Y sí, bueno, no voy a comer mucho, pero después de unos 20 minutos de haber comido, voy a tener tanta hambre que voy a picotear lo que esté por ahí y eso tampoco es funcional. Aquí les dejo una frase importantísima que igual dice Julio Basulto: si no lo compras, no te lo comes, ¿sí? Para que tengan en cuenta este tema de picotear que acabo de mencionar. Si no lo compramos, no lo vamos a consumir. ¿A qué hablo con esto? Si yo tengo, por ejemplo, en casa galletas y frutas o pastel de chocolate y frutas y mi hijo adolescente está en la casa, ¿ustedes qué creen que va a escoger? ¿El pastel de chocolate o las frutas? Entonces no se saboteen a ustedes mismos. Mejor tengamos en casa la disponibilidad de decir, bueno, voy a consumir entre una mandarina o una sandía. Tal vez me coma la mandarina porque es más rápida de consumirla y ya está. Entonces, eso les dejo como una pauta también con el tema de hábitos. Ya, muy bien. Entonces, este mito del vaso de agua, no va a ser funcional. Ya, esta es una pregunta muy interesante porque nos dice, ¿el colon irritable puede ser producido por una mala alimentación y también por la ansiedad? A día de hoy no se conocen las causas del colon irritable, ¿sí? Se llama una enfermedad idiopática, es decir, que no se conoce la etiología o la causa de por qué sucede esta cuestión. ¿Ok? Entonces no podríamos atribuirle. Lo que vamos a encontrar son factores de riesgo que me pueden llevar a cabo o conducir a un colon irritable, sí. ¿Tiene que ver con la alimentación? Sí, pero no solo con los alimentos. Acuérdense que la alimentación es el qué como y el cómo lo como. ¿Ok? Eso. Y nos dice, ¿y cómo pueden ayudar a alguien que está pasando por este tema del colon irritable? Aquí, lo que les dije hace un momento. Siempre acudir a profesionales de la salud, ¿sí? No a los influencers que me dicen que van a hacer una receta keto con plátano. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado a quienes seguimos en redes sociales, qué vemos en la televisión, siempre con mucho criterio y pues con su médico de cabecera, con sus profesionales que ustedes conozcan que también vayan en este mismo enfoque. ¿Ok? Así que les damos muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado este espacio.